Eh, Gracias al Señor, hermanos, que nos encomendamos al Señor para que nos abra la Escritura una vez más y podamos recibir de su palabra. Abramos la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, hermano. Esta palabra la compartimos con los jóvenes como hace 2, 3 semanas y, y ya ha pasado un tiempo, como que la palabra se va desarrollando más. Entonces quisiera compartirlo con la iglesia. Bueno, esto narra el encuentro que Mateo tiene con el Señor Jesucristo. Y esta narración o esta escena también está mencionada en el libro de Marcos, en el capítulo 2, y en Lucas, capítulo 5. Em, Ahora, cuando uno lee en los 3 evangelios la misma escena, uno puede notar algunas diferencias, pero hay una que llama mucho la atención. Bueno, lo primero es que en el libro de Mateo, Mateo se llama a él mismo Mateo, pero en los otros 2 evangelios se le llama Leví, que era su nombre original y después el Señor lo llama Mateo. Pero hay otra cosa. Podríamos decir que en el Evangelio de Mateo, él mismo está narrando cómo fue ese encuentro con el Señor. Y él narra algo que los otros 2 evangelios no lo dicen. En Mateo, él recuerda que el Señor hizo una cita de Oseas 6. Es cuando dice, es cuando el Señor manda a los fariseos y les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esa es la diferencia entre los 3 textos. Mateo registra esa cita que hizo el Señor Jesús cuando los otros 2 evangelios no lo registran. Entonces, lo que quisiera, hermanos, es tratar de entender por qué Mateo le quedó tan grabada esa frase que él cuando escribe esta escena no deja de mencionar eso, porque los otros 2 escritores no lo hicieron, pero Mateo sí lo dejó. Entonces, lo primero, hermanos, centrándonos, y de esto queremos compartir hoy día, misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, vamos a partir de lo más esencial, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es la misericordia? El Señor le está diciendo a los fariseos que estaban cuestionando que él se había sentado con los publicanos, lo están cuestionando y le están diciendo por qué el maestro o su maestro se sienta con los publicanos y los pecadores. Y el Señor, fíjense, le responde y los manda a estudiar. O sea, el Señor Jesucristo manda aprender a los fariseos, que en teoría eran maestros de la ley, y les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, lo primero, hermano, es que quiero decir con respecto a la misericordia, es que la misericordia es un atributo de Dios. Un atributo es algo que es inherente a la naturaleza de una cosa o de una persona.
La misericordia es un atributo de Dios. O sea, Dios es misericordioso. La misericordia no es algo, no es una cosa, sino que la misericordia es parte de la esencia de la naturaleza misma de Dios. Porque si fuese una cosa, si fuese algo, Dios podría perderla o se podría agotar, se podría acabar la misericordia. Pero la Escritura dice en el Salmo 103, dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Como es un atributo de Dios, la misericordia está en Dios y nosotros sabemos que Dios es eterno. Entonces, cuando la Escritura está diciendo, David está diciendo en el Salmo 103 que la misericordia de Jehová es desde la eternidad pasada, o sea, no tiene principio, y hasta la eternidad futura no tiene fin. La misericordia siempre ha estado. Entonces, por ejemplo, nosotros cantamos esta alabanza: de tu misericordia yo soy testigo, porque han visto mis ojos tu salvación. Nosotros creemos que nosotros somos objetos de la misericordia de Dios una vez que le conocimos, una vez que recibimos esta vida nueva. Pero la Escritura nos está diciendo que la misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor no parte en nuestras vidas desde cuando nosotros le conocimos. Aún el mundo, los que no lo conocen, son objetos de su misericordia. Ellos no conocen eso, no son conscientes de eso. Pero nosotros, antes de conocer al Señor, ya éramos objetos de su misericordia. Entonces la Escritura dice, por ejemplo, que el Señor retarda su venida, aplaza su venida, para que todos le conozcan, para que todos procedan al arrepentimiento. Eso es parte de la misericordia de Dios. Y todas las personas que nacen en pecado, en la condición de pecado, usted puede imaginarse, eso es para todos, pero imagínese cualquier pecador, el que uno piensa en su mente, un asesino, un violador, cualquiera, ellos también son objetos de la misericordia de Dios, aun que ellos no lo sepan. Nosotros somos testigos, hoy día lo conocemos, lo hemos experimentado, pero tenemos que saber que la misericordia de Dios en nuestras vidas no parte desde el día en que lo conocimos. La misericordia de Dios es eterna hacia el pasado y es eterna hacia el futuro. Entonces, y por otro lado, nosotros tenemos otro como concepto de la misericordia, o mejor dicho, de la Escritura. A veces pensamos y decimos, en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios con menos misericordia. Encontramos a un Dios o libros que están llenos de guerras, de muertes, de sacrificios. Entonces, mucha gente que no es cristiana dice, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. A Jesucristo crucificado, sanando enfermos, paralíticos, resucitando muertos, poniendo la mano sobre los ciegos. Pero si uno analiza, hermanos, la palabra misericordia se menciona 4 veces más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. La misericordia de Dios está desde la eternidad hasta la eternidad. Y esa palabra, este atributo de Dios, se puede observar en la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero va más allá. De hecho, nosotros en el último tiempo hemos estado estudiando el libro de Daniel y el libro de Esdras. Cómo hemos aprendido acerca de la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, si uno ve el Antiguo Testamento, nosotros podríamos definir la misericordia de 2 maneras, para decirlo de alguna forma bien sencillo. La misericordia es cuando alguien se inclina de manera bondadosa para socorrer o para ayudar a alguien que está en una condición inferior, ¿ya? O lo podríamos definir como sentir piedad por alguna persona, pero al mismo tiempo ser activamente compasivo. ¿Qué significa eso? De que el sentir misericordia nos lleva a tener una obra. Entonces, no solamente sentir compasión, sino que al mismo tiempo compadecerse, ser activo. Eso es la misericordia. Entonces, si nosotros vemos, y no quiero que leamos, pero si en el Evangelio de Mateo, solamente lo voy a leer muy rápidamente, no lo busquen, en Mateo capítulo 12,
cómo se acercaban las personas al Señor. Capítulo 15, versículo 22. Miren, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Después, si continuamos, en Mateo capítulo 17, versículo 15, dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Después en Mateo capítulo 20, versículo 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces la gente, cuando clamaba, cuando le pedía ayuda al Señor, les decía eso, decía: ten misericordia de nosotros. Y parece que el Señor no podía resistir a esas palabras, y en todos los casos que alguien le pidió misericordia, el Señor se dio vuelta y sanó a los ciegos, expulsó demonios, sanó al lunático. El Señor siempre, cuando la gente clamaba por misericordia, Él tenía que darse vuelta y dar una respuesta. No solamente un sentimiento de compasión, sino que el Señor era movido a compadecerse y eh, obra. Entonces, hermano, eso es lo que es misericordia, y esa es la misericordia de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la escritura, voy a dar dos ejemplos. Abramos la escritura en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2. Versículo 23. Esto es en el Antiguo Testamento. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces, aquí la escritura, hermano, está narrando que el pueblo estaba siendo tan oprimido que empezó a gemir. Y dice que el Señor escuchó el gemido del pueblo y los miró, los reconoció y se acordó del pacto que él tenía. Así termina el capítulo 2 de Éxodo. El Señor sintiendo misericordia o compasión por su pueblo. Pero cuando parte el capítulo 3, de Éxodo, nos damos cuenta que no quedó solamente en eso, sino que en el capítulo 3 vemos cómo parte ardiendo la zarza en el desierto, cómo Dios llama a Moisés y cómo lo comisiona para liberar al pueblo de Israel. Entonces Dios no tan solo siente compasión, sino que se compadece. Ese es un ejemplo, que siempre que el Señor sintió misericordia, cada vez que fue movido a algo, el Señor lo tradujo en una obra. Cada vez que el pueblo clamó, el Señor respondió. Y en el Nuevo Testamento, si abrimos la escritura, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, capítulo 6, perdón. Marcos, capítulo 6, versículo 34. Esto es un texto en donde se muestra la misericordia del Señor en el Nuevo Testamento. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer.
respondió él, el Señor Jesús, y les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Bueno, y ahí conocemos que el Señor hace un milagro, multiplica las cosas y alimenta a la gente. Entonces, ¿qué dice el versículo 34? Que cuando el Señor vio a la multitud, Él sintió o tuvo compasión de la gente. Pero esa compasión que Él sintió, lo llevó a prohibirle a sus discípulos que enviaran a la gente a sus casas así, en esa condición, sino que Él hizo un milagro nuevamente. O sea, la compasión que el Señor sintió por las personas lo llevó a hacer una obra que satisfacía su necesidad. Entonces, hermanos, esa es la característica de Dios, el atributo de Dios, la misericordia. La misericordia de Dios es eterna, y cuando el Señor siente compasión, siempre es movido a una obra, siempre tiene una consecuencia. A diferencia, a diferencia de lo que eran los fariseos, porque los fariseos eh, hacían muchas veces sacrificios en el templo, los fariseos aparentaban ser justos ante el pueblo, pero ellos no ejercían obras de misericordia, no ejercían obras de misericordia por compasión a la gente, sino que lo hacían por exhibir su justicia. Ahora, para ser justos con los judíos, no eran todos los judíos, pero estos que no eran todos los fariseos de esa forma, pero estos que estaban encarando al Señor y criticando al Señor eran de esta forma. Entonces el Señor de alguna forma les tuvo que responder un poco duro, porque les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, de alguna forma, Dios ya estaba cansado, lo que hemos estado estudiando en Esdras, Dios ya estaba cansado de sacrificios. Y Él está diciendo por alguna razón que Él quiere misericordia. Eso es misericordia, eso es la misericordia de Dios, así Dios la manifestó en la Escritura y la manifiesta hasta el día de hoy. Pero eso vamos a decirlo de alguna forma, eso es mirando a los cielos. Pero ahora si nos miramos a nosotros mismos, si miramos nuestra vida, nosotros vivimos en una sociedad que es todo muy rápido. Nosotros vivimos en una sociedad donde recibimos un montón de información. Entonces, yo me imagino que todos hemos estado en una situación que ya sea o leemos en un diario, o escuchamos en las noticias, o de la tele, de la radio, no sé, cualquier cosa. Podríamos escuchar, familia sufre incendio, se quema y quedan en la calle. Entonces nosotros, si vamos con alguien, le comentamos y le decimos, qué triste, chuta, qué triste, y como que nos angustiamos. Y si la noticia es, y los niños quedan abandonados, nos da más pena, es más triste. Pero pasan 2 minutos y no tenemos problema en cambiar la radio y seguir cantando otra música. Pasan 2 minutos y cambiamos el canal, damos vuelta a la página. Hasta ahí llegó nuestra compasión, hasta ahí llegó nuestro dolor. Así somos nosotros. Sentimos compasión, pero generalmente no lleva a nada. En este mundo tan rápido en el que estamos, es fácil cambiar de tema y olvidarnos del tema anterior. Entonces, es muy distinto a la misericordia de Dios. Si ustedes se fijan, es muy distinto a la misericordia de Dios. Y voy a dar otro ejemplo muy, muy sencillo. Estamos en tiempo, lo que voy a decir no va a ser ninguna novedad para ninguno, pero estamos en tiempo donde hay asuntos alimenticios, sociales, políticos, que son de extremos. Y cada movimiento, cada postura, cree ser moralmente superior a las otras. Entonces, estamos viviendo tiempos en donde la gente cada vez va a tener menos misericordia, porque cada vez, si uno es de un bando político, se cree moralmente superior al resto y extrema posturas.
lo mismo en movimientos sociales y lo mismo hasta hermano, en tema alimenticio. O sea, no sé, hoy día hay gente vegana que si te ve comiendo carne, eres casi un monstruo. Y sacan su argumento, porque tienen un montón de argumentos, y te recitan todo el día por qué está mal y por qué la postura, y continúan y extremizan una postura. Las redes sociales hacen eso. ¿Por qué las redes sociales hacen eso? Porque yo sigo solamente a los que están de acuerdo conmigo. Entonces, si yo tengo una creencia política, yo voy a seguir solamente a la creencia política de mi lado. Y yo no escucho al resto porque están locos, porque no corresponde. Entonces, ¿qué hace? Que la gente, y sobre todo los jóvenes, hermanos, cada día sean de posturas más extremas, intransigentes, y no toleren la diferencia de opinión. Finalmente, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que la sociedad cada vez se va volviendo sin misericordia, sin misericordia. Y nosotros nos vamos acostumbrando a esto, de no tener misericordia. No sé si le ha pasado toparse con alguna persona que sea tan extrema en sus posturas, en cualquiera de las cosas que he mencionado, y hay más cosas todavía. Pero, ¿qué dice la Escritura con respecto a esto mismo? En Romanos capítulo 1, Pablo hace una descripción muy clara del hombre sin Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, cuando Pablo o el Espíritu Santo está describiendo al hombre sin Cristo, una de las cualidades que él entrega en Romanos es que dice que son sin misericordia. Nosotros estamos en un mundo sin misericordia. Y para Dios, para el Señor, la misericordia es tan importante que de hecho en Romanos la misericordia se menciona como un don espiritual. El que hace misericordia lo menciona como un don espiritual y además de eso dice que se debe ejercer con alegría. Cuando el Señor habla en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Para Dios la misericordia es un tema fundamental de sí mismo, de su carácter, de su esencia, de su naturaleza. Y en el Nuevo Testamento lo manifiesta y lo enseña de distintas formas. Entonces ahora, hermanos, volviendo al texto base, por decirlo de alguna forma, que es Mateo 9, ¿por qué Mateo registra esa cita de Oseas 6? ¿Por qué Mateo, a diferencia de los otros dos evangelistas, tiene que escribir esta cita? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque Mateo fue, vamos a decirlo así, Mateo palpó en ese instante la misericordia de Dios. Porque Mateo era una persona aborrecida. Mateo era desechado por su pueblo. Mateo, bueno, ustedes saben que Mateo era un publicano. Para explicarlo así bien sencillamente, el Imperio Romano tomaba las regiones de las zonas que ellos conquistaban, y de alguna forma, voy a ocupar esta palabra, no sé si es exactamente el término, pero ellos licitaban para ver quién se hacía cargo en cuanto al cobro de impuestos de determinadas regiones. Entonces, por ejemplo, ellos decían, ya vamos a licitar la región de Galilea
y vamos a ver quién lo obtiene. La persona que obtenía esa licitación era responsable de cobrar los impuestos, pero no solamente de cobrar los impuestos. Al cobrar los impuestos, él tenía que sumar un porcentaje que era su ganancia. Entonces Mateo era un cobrador de impuestos. Y para los judíos era terrible pagar impuestos al Imperio Romano, pero estaban obligados. Entonces Mateo era un judío que yo no sé si se habrá ganado esa licitación y que era como el encargado de cobrar impuestos, como el jefe, pero al menos trabajaba o tenía una injerencia importante en eso en cuanto al cobro de impuestos a los judíos. Entonces, yo me imagino que cuando llegó el Señor y se paró frente a Mateo, yo me imagino a Mateo como con algunas piedritas, sacando cuentas, a lo mejor tenía un ábaco, anotando algunas cuentas, quién le debía. Entonces Mateo era una persona que estaba acostumbrado a ser rechazado. Mateo estaba acostumbrado a que le cerraran las puertas en la cara. Mateo estaba acostumbrado a ser desechado porque él era considerado impuro por su propio pueblo. Vamos a decirlo de alguna forma, él era considerado un traidor, porque le estaba cobrando impuestos a su pueblo para el Imperio Romano. Y no solo eso, sino que además estaba obteniendo una ganancia de eso. Entonces Mateo estaba acostumbrado a ser rechazado. Pero cuando el Señor llega frente a él, le dice, sígueme, y la Escritura dice que Mateo se paró inmediatamente y lo siguió. Y además, se infiere que Mateo invitó al Señor a su casa. Yo me imagino que Mateo cuántas invitaciones tuvo que hacerle a gente y fue rechazado. Pero el Señor aceptó la invitación. Y Mateo fue a la casa, o sea, el Señor Jesucristo fue a la casa de Mateo y se sentó a la mesa y comió con publicanos. Entonces, Mateo estaba sintiendo, a diferencia de todo el juicio, de toda la crítica, de todo el aborrecimiento que él había tenido desde su propio pueblo, Mateo estaba palpando la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se había sentado a su mesa. Entonces, cuando Mateo tiene que escribir el Evangelio, él no pudo olvidar estas palabras del Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Amado hermano, la misericordia no es tan solo una compasión que sentimos. La misericordia nos mueve a actos. La misericordia nos mueve, hermano. Si yo siento misericordia, si yo siento en mi corazón compasión por una persona en determinada situación, por un grupo de personas, yo estoy obligado a que esa compasión se traduzca en obra, que esa compasión se traduzca en compadecerse activamente, porque esa es la misericordia de Dios, porque nosotros hemos sido objetos de esa misericordia, y como nosotros hemos recibido esa misericordia, nosotros también tenemos que mostrarla en nuestras vidas, porque si Dios es misericordioso, la iglesia debe ser misericordiosa. Si Dios tiene el atributo de la misericordia, la iglesia también debe ser movida a misericordia. La iglesia, amado hermano, y lo voy a decir de esta forma, no nos podemos conformar a reuniones dentro de 4 paredes. No nos podemos conformar a reuniones, ahora ¿cuánto hay? 60. Hay 60 hermanos conectados. Uno podría decir, nos conformamos, estamos bien. 60 por 3, 180 hermanos conectados. Estamos súper bien, hermano. Es una bendición poder estar juntos. Es un gozo, es una alegría. Pero esto es el principio. La iglesia es llamada a hacer obras de misericordia. La iglesia es movida a sentir compasión, a hacer obras. Si tú sabes que un vecino tuyo tiene una necesidad, hermano, responde a él. Si tú sabes que un compañero tiene necesidad y sientes compasión por él, la palabra te llama a responder. Recuerden que en Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, cuando la Escritura, cuando el Señor, cuando el Espíritu mueve tu conciencia y tú sientes compasión, tú sabes que tienes que responder, tú ya sabes hacer lo bueno. Tú
tú estás obligado a responder con un acto, porque esa es la misericordia de Dios. Eso es un atributo de Dios, es una característica de Dios. No podemos ser indiferentes al dolor. Y esto yo no lo digo como, como que, como que yo sea el más misericordioso de todos. Los que me conocen más saben que me falta mucho en cuanto a esto. Y generalmente uno piensa que uno debe compartir de las cosas que ha logrado. Como yo las he logrado, las tengo que compartir. A mí me pasa absolutamente lo contrario, que entre menos lo logro, entre más falente soy de algo, es como que el Señor me hablara más en cuanto a eso. Y no lo estoy diciendo como que fuese el más misericordioso. Lo estoy diciendo como que tenemos que despertar, hermanos. Como que tenemos que romper esto. Porque el Señor le dijo a los fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. Vayan a entender eso. Vayan a entender eso. Entonces, hermanos, si bien las reuniones dentro de cuatro paredes, las reuniones en Zoom, son vitales, son sumamente importantes, no lo es todo. No lo es todo. Es el principio. Somos llamados a tener misericordia. Amados hermanos, hemos estado estudiando Esdras, la importancia de la palabra, cómo la palabra despierta al pueblo, cómo la palabra alienta al pueblo. Y hemos visto, además de eso, que en todos los avivamientos de la iglesia siempre ha nacido de un llamado a la palabra. Siempre ha nacido un llamado a la palabra. No nace de buenas intenciones, no nace de activismo humano, no, sino que nace de un llamado por parte de la misma palabra. Hay una convicción tan clara, hay una visión tan clara de la palabra que los hermanos son transformados. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros necesitamos es ser transformados por la palabra. Y la Escritura nos está diciendo que tú y yo, que la iglesia debe tener obras de misericordia, no para exhibir una justicia como los fariseos, no para tranquilizar nuestras conciencias, sino que es un atributo, es parte de la naturaleza misma de Dios. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo y no tiene misericordia, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que refleja nuestra vida? ¿Qué es lo que refleja la iglesia? Si la iglesia no refleja misericordia, entonces estamos muy lejos de lo que la palabra dice. Y por eso, hermano, y he sentido un llamado, sobre todo en este tiempo que hemos estado estudiando en la semana el libro de Esdras, es que necesitamos levantar la palabra, necesitamos darle a la palabra el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Discúlpeme lo que voy a decir, pero estoy cansado de palabras lindas, estoy cansado de palabras simpáticas, de palabras tiernas, de que cada vez que escuchemos una palabra digamos qué linda la palabra, qué simpática la palabra, qué tierna la palabra. Hermano, la palabra no es una esponja, no es algo que nos tiramos y que sentimos como algo tan suave, tan lindo. Hermano, la palabra es una espada. La palabra es una espada que traspasa, que nos divide, que evidencia, que manifiesta, que nos hace caer de rodillas ante Dios. Estoy cansado de palabras bonitas. Estoy cansado de palabras tiernas. Necesito que la palabra me transforme. Necesito que si Dios es amor, en mi vida se vea amor. Necesito que si Dios es misericordioso, en mi vida se vea misericordia. Necesito que si Dios es justo, yo sea justo. Y eso es lo que la palabra viene a hacer en nuestras vidas. Viene a formar, a limpiar, a hacer que Cristo se manifieste en nosotros. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de misericordia? En la semana leía un himno que, bueno, que justo se dio, pero es un himno que me conmovió mucho, que dice: en lo alto se halla el templo celestial, la casa de Dios no hecha de manos. El gran sumo sacerdote se viste de nuestra naturaleza. Aparece el guardián de la humanidad. Aunque ya ascendió a lo alto, se inclina la tierra con ojos de hermano.
partícipe del nombre humano, conoce la fragilidad de nuestro cuerpo, nuestro compañero en el sufrimiento, conserva familiaridad con nuestros pesares, y todavía recuerda en los cielos sus lágrimas, sufrimientos y gritos. En cada punzada que desgarra el corazón, el varón de dolores tiene parte, se compadece de nuestra pena. Y al que sufre envía alivio. Confiadamente, pues, al trono traigamos todos nuestros pesares, pidiendo auxilio al poder celestial, para que nos ayude en el día de angustia. Amado hermano, lo que estoy compartiendo, no es un recordatorio de qué es la misericordia de Dios. No es un recordatorio que digamos, qué linda es la misericordia de Dios. Qué gloriosa es la misericordia de Dios. Por supuesto que sí, pero no estoy haciendo un recordatorio, no estoy haciendo simplemente una enseñanza de la misericordia. Hermanos, es un llamado a hacer misericordia. Es un llamado a entender lo que es la misericordia y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Si el carácter de Cristo se debe manifestar en nuestras vidas, sí o sí tiene que haber misericordia. Y ahora, solamente antes de terminar, como un paréntesis, tiene que quedar claro que la misericordia no anula al juicio. La misericordia no anula el juicio, porque cuando el Señor pasaba por alto, cuando el Señor visitaba, veía pecados, tenemos que entender que la misericordia de Dios está en ese niño en el pesebre, la misericordia de Dios está en ese joven aprendiendo carpintería de su papá, la misericordia de Dios está en ese joven en el templo, y la misericordia de Dios está en ese hombre crucificado en la cruz. Esa es la misericordia de Dios. Es Cristo mismo para nosotros. Y nosotros somos llamados a ser como Cristo. Entonces, hermanos, este es un llamado, este es un llamado a hacer obras, no como activismo, sino como consecuencia de lo que Dios es, sino como consecuencia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no estoy hablando de grandes obras. Ojalá en alguna oportunidad como iglesia podamos hacer una obra grande, pero estoy hablando de cosas sencillas, partiendo en nuestras casas, partiendo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Debemos hacer obras de misericordia como consecuencia. Si nosotros hemos sido objetos de la misericordia de Dios, nosotros debemos reflejar esa misericordia. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración. Señor, te rogamos que guarde esta palabra en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo la acomode, la utilice en nuestro interior para limpiar, para purificar lo que Él sabe que es necesario en cada uno de nosotros. Señor, no nos queremos conformar solo con las reuniones. No queremos ser una congregación solo de reuniones, Señor. Queremos que tu vida se palpe, se guste en medio nuestro. Señor, ayúdanos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en donde la indiferencia, la lejanía se ha hecho cada vez más notoria, Señor. Nosotros te rogamos que moldees tu corazón en nosotros, que así como tú eres misericordioso de eternidad a eternidad, nosotros también podamos reflejar en nuestra vida ese atributo, porque esa es la verdadera religión. Señor, nos encomendamos a ti. Amén.